Listo, ya está grabando. Muy bien, estimados participantes, reciban un saludo cordial, o estimados líderes mejor, de este proyecto de gestión comunitaria en atención primaria en salud, derivado del Diplomado de Gestión de Iniciativas Comunitarias. En esta tarde de hoy tendremos la última sesión del año, que la quisimos llamar con la doctora Rosalena Bustos, Salud Digital, Inteligencia Artificial y Telesalud en Comunidad. En esta oportunidad, como ya lo mencioné, me acompaña la doctora Rosarena Bustos, quien es profesora titular de la Facultad de Medicina, recientemente condecorada con ese gran mérito, a quien admiro mucho y que nos va a estar acompañando con base en su experiencia en esta sesión de la tarde de hoy. La idea, con base en lo anterior, es que podamos comprender este componente de salud digital y cómo esto nos va a cambiar la forma de atención, nos la está cambiando, y cómo ustedes desde la mirada de comunidad pueden tener esa mirada crítica y pueden también considerar como parte del proceso de atención todas estas herramientas que la salud digital nos presenta. Como ya dije, esta es la última sesión de este año. La plataforma va a quedar disponible y abierta para que puedan desarrollar las actividades individuales, pero también se puedan concertar en las actividades grupales. Es importante que de acá a las próximas 4 semanas en las cuales nos vamos a ver nuevamente puedan desarrollar estas actividades. Recuerden que son requisito indispensable para poder aprobar este proceso formativo. Igual, durante el mes de enero del año 2026, la idea es que volvamos a retomar. A veces no es sencillo y eso lo entendemos. Y ya les mencionaremos sobre los talleres presenciales, el cual será uno por comunidad. Serán en febrero o en marzo aproximadamente, y la idea es poderlos concertar con cada uno de ustedes. Pues bien, sin más preámbulos, con respecto a ya los anuncios previos, recuerden el cronograma, volvemos exactamente en 4 semanas, si mal no recuerdo es el 14 de enero. Permítame reviso la fecha porque no tengo aquí un calendario en la mano. Eh, sí, exactamente el 14 de enero, para poder retomar con este proceso formativo. Bien, entonces, ya para poder arrancar, la idea es que esta sesión está dividida en 5 partes y la idea es que ustedes ojalá en el chat puedan ser interactivos, e ir respondiendo cada una de las preguntas que podamos ir mencionando. Vamos a empezar a mencionar o a tener unas preguntas de reflexión y contexto. Luego vamos a ver el tema de telesalud o qué, esto qué significa. Vamos a tener una demostración del tema de telemedicina, en este caso la doctora Rosalena, que tiene mucha más experiencia que yo en este campo, les va a contar sobre el tema. Luego veremos el tema de inteligencia artificial, pero de una mirada práctica. Así que, si tienen un celular a la mano, instalen ChatGPT, ya sea por iOS o por Android, para hacer un pequeño ejercicio. Realmente pues les va a terminar gustando. Y vamos a dar un espacio de preguntas y recomendaciones, y los anuncios iniciales los voy a repetir nuevamente. Bueno, para poder arrancar sobre esta reflexión inicial y justificación, ¿cómo creen ustedes, y lo pueden colocar en el chat, pueden responder algunas de las tres, cómo creen que el uso de la tecnología les puede mejorar la atención en salud? ¿Y qué ventajas y desventajas tendrá el uso de las tecnologías para atender? ¿Y ustedes qué creen que deben saber para poder optimizar estas herramientas? Pueden responder cualquiera de las tres en el chat y yo las voy a ir leyendo. ¿Realmente utilizar la tecnología? O algunos me dirán, posiblemente la mejor forma, posiblemente sea con esa atención presencial, pero quiero que piensen en cómo el uso de la tecnología puede mejorar la atención en salud. Esto es muy importante. Entonces, mencionan Hewlett Packard laptop que permite tomar mejores decisiones con diagnósticos más acertados. Entonces, puede ayudar a los diagnósticos y puede ser una mirada interesante. Más rapidez, atención a especialistas a través de telemedicina, dice Tatiana.
puede reducir los tiempos de consulta, inmediatez, brechas, se requieren tratamientos de urgencia, entonces la tecnología puede hacerlo, ayudar a las citas más rápido sin desplazarse, llegar a lugares lejanos, ¿ve? Una postura supremamente interesante al respecto. Pero aparte de esos beneficios o ventajas, ¿qué creen que podría ser una limitación o una desventaja? ¿Qué creen que puede ocurrir? Claro, estamos diciendo agiliza, mejora diagnóstico, permite tener atención de forma remota. Eso es absolutamente, supremamente interesante. Pero ¿cuál será la desventaja o la limitación de esto? ¿Qué se imaginan ustedes? Que se caigan las señales. Me encanta ese comentario, que se caiga la plataforma o el contacto, examen físico, diagnóstico. Acaban de mencionar un detalle importante y lo mencionaron de primera, la conectividad. Entonces, ya con base en estas características, voy a empezar con un discurso supremamente interesante, que para quienes no lo sepan, mi doctorado no lo hice aquí en Colombia y fue en el exterior, y empecé de la siguiente manera explicando el tema. Colombia, y voy a utilizar el primer fragmento, es un país hoy de 55 millones de habitantes, con una gran diversidad étnica y cultural. Y esa diversidad que nos hace únicos como colombianos es consecuencia de la colonización española, de la población indígena amerindia que ya estaba acá y la población migrante afrodescendiente. Pero si sumado a esto vemos las características y las componentes culturales, y uno empieza por fotos a ver lo que es Colombia, para mí es un país con diversidad, de riqueza cultural, étnica, de alimentos, de cultura, como ya lo mencioné, y del calor de las personas. Para mí es un país que particularmente tiene unas particularidades. Sin embargo, y esto pues no lo digo yo, hay tres indicadores, es uno de los países más inequitativos del mundo. Inequitativo, reflejado en que hay condiciones que tienen que, ya no deben existir en las zonas más alejadas del país, mientras en algunos sitios tenemos algunos grupos de enfermedades como la hipertensión o la diabetes, que ya les mencioné, en las periferias todavía los niños se mueren por desnutrición, todavía hay mamás en su proceso de embarazo que se siguen muriendo, y si a eso le sumamos el conflicto armado, y si a eso le sumamos las enfermedades tropicales, tipo dengue o tipo malaria, pues hacen del país o particularmente reflejan esa inequidad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El país tiene alguna serie de condiciones. Por esta introducción, y aunque pues no quise ser fatalista y no es mi objetivo, es que precisamente la labor que cumplimos ustedes, nosotros como academia, los hospitales, las políticas públicas y el personal de salud termina siendo fundamental para resolver esos problemas. Porque el personal o el capital humano, capital social, resulta siendo el más importante para superar dichas desigualdades e inequidades. Y es por eso, particularmente, el uso de la tecnología termina siendo un elemento fundamental para poder llegar o poder intentar subsanar este tipo de situaciones. Algunos dirán de forma romántica, pero termina manteniéndose la inequidad. No necesariamente. ¿Por qué? Porque con base en lo anterior, se dice que las personas que más necesitan el uso de la tecnología son las personas más vulnerables, pero las que menor acceso tienen a ellas. Por eso es fundamental empezar a analizar esto cómo posiblemente nos puede ayudar. Y es que dentro de para avanzar en este tema de telesalud, porque el término grande es telesalud, cabe destacar que esto incluso tiene una mirada mucho más grande. Ustedes se fijaron que el tema de la conferencia era salud digital. Y es que la salud digital implica la incorporación de las tecnologías de información y comunicación a todo lo que tiene que ver con salud, a todo lo que tiene que ver con investigación, todo lo que tiene que ver con documentación, con educación, con atención misma. Entonces, todo lo que utilice la tecnología para poder, de una manera directa o indirecta, mejorar la salud de las personas, se conoce como salud digital, e-health en inglés, o e-salud o cibersalud. Y es que, para mencionar algunos de los ejemplos como de cómo la salud puede tener beneficios, tenemos el registro médico electrónico, la historia clínica electrónica.
Algunos dirán, eso puede demorar el tiempo de consulta, pero en países en donde se ha implementado una historia clínica unificada y que esté disponible, mejora de forma eficiente los tiempos de atención. ¿Por qué? Porque los paraclínicos o los exámenes que le piden a los pacientes, el diagnóstico, los tratamientos, están de manera rápida para que cualquier profesional de la salud los pueda tener disponibles. En nuestro caso colombiano, acá todavía no se tiene tan muy bien desarrollado, sino particularmente hay operadores y muchas veces no hay interconectividad el uno con el otro. Vemos que todavía estamos rezagados. Pero hay países en donde, por ejemplo, a modo de carnet, uno tiene toda la información en su historia clínica y a donde vaya lo puede atender, reduce más rápidamente, baja la incertidumbre del proceso de atención. Imagínense, y esto me pasa o me pasaba, porque yo no consulta, cuando le llega el paciente a consulta y uno le pregunta, señor, ¿usted sufre de algo? No, no, señor, pero yo tomo el losartán, el captopril, etcétera, una cantidad de medicamentos que no quiero mencionar, y es cuando uno puede particularmente inferir que tiene alguna de estas condiciones que ya mencioné, pero al tener la historia clínica puede, de manera electrónica, se puede hacer mucho más rápido el diagnóstico. También está la telesalud, donde en la telesalud está la telemedicina, que ya veremos más adelante, está la salud móvil, por medio de estos dispositivos, yo puedo por aplicaciones, es más, si de pronto alguno tiene el celular aplicación para el tema del peso, el tema de ciclos menstruales, pues es una forma también de acceder. El tema que termina siendo peligroso es cuando no es hecho por profesionales calificados, pero también puede ser una ayuda importante. También está la educación en línea, como la estamos viendo, tanto a profesionales como a ustedes. La interoperabilidad, que sea posible que entre distintas tecnologías de salud se pueda comunicar, porque a veces es triste que uno le toman unos rayos X, le entregan el CD y tiene que ser un programa especial para que se pueda abrir. Eso no es interoperable. La interoperabilidad habla que sean compatibles los programas de los unos a los otros. Y ahorita se hablan de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues claro que puede mejorar parte de este procedimiento. Y como verán en algún punto de mi discurso, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, que eso lo veremos más adelante. Así pues, la telesalud, que es la forma de prestar servicios mediante las tecnologías de información, tiene un punto importante porque ayuda a reducir las barreras para atender. O sea, ustedes imagínense poblaciones en zonas vulnerables. No estoy hablando de las zonas más periféricas del país, estoy hablando de veredas, en donde llevar a un especialista, pues sería lo ideal, sería lo deseable. Pero en un país en donde solo tenemos 30.000 médicos especialistas, llevarlos hasta estas zonas es complejo, pero si yo puedo ayudar o incluso teniendo una persona, porque por ejemplo en Mozambique existe la figura del cirujano de campo, es una persona que no es médico ni profesional de la salud formado, sino es un técnico auxiliar que es formado en elementos básicos y que particularmente por medio de estas tecnologías se conecta con un centro de salud principal y se determina con base en las condiciones que tenga el paciente los cuidados iniciales, pero también la particularidad de remisión. Y si es con especialista, sobre todo en este país, pues termina siendo muy favorable este mecanismo de atención. Sin embargo, es muy importante entender cómo nuestro país se puede implementar o no, que eso ya lo veremos ahorita más adelante. Y acá entra la teleeducación. Yo puedo educar a la población, no tengo necesariamente que estar dando consulta, yo puedo educar sobre algunos temas mediante el uso de las tecnologías. La telemedicina, que es la atención que implica formulación, implica diagnóstico o implica remisión. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no es solo la medicalización, porque también existe la teleenfermería. Y la teleenfermería se ha utilizado mucho, por ejemplo, en España, para poder cuidar a pacientes que tienen problemas de movilidad con algunas condiciones crónicas o adultos mayores. Entonces, hay alguna conexión, claro, ustedes imaginarán un adulto mayor, pero se dan o se prestan en dicho país dichas condiciones para poder hacer seguimiento o incluso, como mencionaremos más adelante, en el seguimiento de medicamentos. Y también hay otros elementos que terminan siendo emergentes. Y ustedes le pueden poner la palabra tele a todo lo que quieran, teleradiología, teleterapia, teledermatología,
se utiliza telediagnóstico, una segunda opinión, telecuidado, teleeducación en salud, teleeducación para la salud, teleadministración. Entonces, inclusive la misma telegerencia, todo es factible, pero todo lo que implique el abordaje de prestación de servicios, un hospital o todo lo que tenga que ver con salud, entra dentro de esta definición. El tema es tan complejo que este tema de salud digital incluye una serie de características, pero pues es importante irlo comprendiendo. En el caso de Colombia, y esto es muy importante, porque pues uno diría, no, pues es muy fácil, en Colombia pues prestémoslo, coloquemos una cámara, un computador y empecemos a prestarlo. Sin embargo, cualquier recomendación o cualquier característica que uno pida en Colombia, yo no la puedo exigir si antes no contemplo el componente normativo. Y es que en Colombia, y esto es importante tenerlo en cuenta, pues ha habido distintos referentes que particularmente han concebido y han promovido el tema de la telesalud o telemedicina, que es una derivación de telesalud, pero con algunas condiciones. Y esto viene desde el año 2007, cuando se empezó a hablar en la primera reforma de la Ley 100, que para enfermedades crónicas esto podía ayudar. En el 2010 se desarrolla la telesalud y ahorita vamos a volver a esta normativa. En la Ley 1751, que ustedes recuerdan, en la ley estatutaria, se mencionó que era importante para garantizar el derecho fundamental a la salud que la población pudiera acceder a los servicios y a las tecnologías para mejorar con oportunidad y calidad. Luego llega esta resolución 2018 que ya empieza a pagar a cargo de la unidad de pago por capitación. Luego en el 2019, coincidencialmente, un año antes de la pandemia, sale la resolución definitiva en el cual establece y regulariza la práctica de telesalud y telemedicina en Colombia y está acompañada de una resolución que es la 3100 que establece las condiciones de habilitación. ¿Qué es la habilitación? La habilitación es que si yo quiero, por ejemplo, me voy a un pueblo X y quiero un municipio X y quiero abrir un centro de salud, yo no lo puedo abrir. Eso ocurría hace muchos años. Se dice que el centro tiene que cumplir unas condiciones mínimas de funcionamiento y esas condiciones mínimas de funcionamiento se conocen como habilitación. Y esta resolución es la que la determina. Y para poder prestar servicios en la modalidad de telemedicina, pues aquí están los requisitos. Pero llegó la pandemia y en la pandemia, eh, pues todo cambió. Quedamos encerrados, las unidades de cuidado intensivo estaban saturadas, estábamos esperando las vacunas y salió un decreto en el año 2020 que finalizó en 2022, cuando ya se levantó la emergencia sanitaria, que flexibilizó la modalidad de telemedicina sin estar habilitados. ¿Qué quiere decir? Que particularmente todos los servicios de salud del país se podían prestar y no tenían que pedir permiso. ¿Por qué? Porque es que digamos que el pedir permiso, tener esa licencia, implica una serie de trámites que a veces puede llevar meses y esto podía particularmente costar vidas. Y esto particularmente ocurrió durante la pandemia, en donde muchos, particularmente, no sé si les ocurrió a ustedes, hacían consulta por WhatsApp o hacían consulta por teléfono y algunos proveedores que se perdían servicios o las plataformas de telemedicina decían que no se podía, y no, todo lo contrario. Y particularmente de pronto algunos de ustedes todavía están teniendo consultas por telemedicina y eventualmente otros dirán, pues tiene ventajas, tiene desventajas, u otros durante la pandemia fueron atendidos por esa modalidad. ¿Por qué? Porque las personas se seguían enfermando además del COVID. Las personas seguían teniendo hipertensión, diabetes y otra serie de condiciones que requerían ser atendidas, pero que pues con una modalidad remota o por telemedicina se podía atender. Pero posiblemente muchos de ustedes fueron atendidos bajo esta modalidad. Como les mencioné, está la primer ley, la 1419, que dice qué es la telesalud en Colombia. Y la telesalud en Colombia se divide en dos. Una definición muy similar a lo que la OMS determina. Está la telemedicina, que implica la prestación, la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, rehabilitación, formulación, bajo la modalidad con el uso de tecnologías y a distancia. Y esto se hizo para poder llegar a las áreas geográficas más alejadas. Y también se mencionó la teleeducación, que era utilizar las tecnologías para educar a quienes, a nosotros como médicos, a otros profesionales, pero también a la población. Por ejemplo, un caso muy usado
es el de la sala de enfermedad respiratoria aguda o gripa, en donde los niños, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años cuando le daba gripa y de pronto estaba muy constipado y tenía dificultad respiratoria, uno lo llevaba al hospital y le colocaban a uno la terapia respiratoria, le colocaban oxígeno y ese era el tratamiento habitual. Hoy por hoy se utiliza algo que se llama la inhalocámara, ya no se hace terapia respiratoria, menos que sean en casos específicos, y se dice que por teleeducación se tiene que hacer seguimiento a distancia de cómo va el niño, y si el niño de pronto no va mejorando, se divide, perdón, se remite nuevamente o se le solicita que vaya al hospital. Y es una forma rápida precisamente para capturar, como ya mencionamos, el hospital no es el mejor sitio para llevar niños por las condiciones o posibles enfermedades que pueda tener. Entonces se demostró la utilidad de la teleeducación y esto pues también se ha utilizado en Colombia y se utiliza por llamada telefónica. Ya en el 2019, como les dije, pues llega esta resolución 2654 que dice, mire, esto tiene que tener licencia de funcionamiento 2019. Esto es muy reciente, porque esto se quería implementar, pero la pandemia cambia las características y ahorita lo estamos entendiendo mejor. Pero había que cumplir con unos estándares, unos mínimos, como una lista de chequeo para cumplirlo, y que el talento humano que se encargara de prestar tenía que estar capacitado. Y ahí es donde empieza a ocurrir un detalle interesante. Estar capacitado en este proceso puede darse en distintos cursos alrededor de 3 millones de pesos y normalmente son cursos que tiene que asumirlos el participante. Con la Organización Panamericana de la Salud diseñamos cursos específicos para este tema, que no es el objeto de esta clase, que son gratuitos y que sirven como soporte para poder prestar servicios en esta modalidad. Claro, esto sí, por ejemplo, algunos de los municipios yo quiero que mi personal podemos, como parte del plan, buscar procesos de formación para buscar alternativas. Pero aparte de esto, pues esta misma resolución establece la importancia del consentimiento informado. Como ustedes ya lo dijeron, posiblemente ese contacto presencial, piel a piel, pues todavía nos gusta, pero también en el mismo sentido, pues disminuye riesgos, porque es que prestar servicio en esta modalidad, pues no es infalible porque yo no estoy viendo al paciente, no estoy tocando al paciente, no estoy auscultando, que es cuando me pongo el fonendoscopio y empiezo a revisar algunos ruidos respiratorios, cardíacos, y eso tiene sus características, por lo cual prestar servicios en esta modalidad implica el consentimiento informado, es un componente de la historia clínica que ustedes no pueden dejar de lado, porque el consentimiento ante cualquier procedimiento implica qué es lo que me van a hacer y cuáles son los posibles riesgos. Toda intervención médica tiene riesgos, no es que se asusten, pero es muy importante saber qué puede ocurrir. Y a partir de acá se dice que en telemedicina este componente ético implica un consentimiento en donde se hable de cómo funciona. Entonces nos conectamos, también implica los beneficios, riesgos y responsabilidades. Y cuando se habla de responsabilidad, la importancia de la privacidad y confidencialidad. Pero esto tiene que ser en un sitio en donde si el médico pues va a atender a las personas que están al otro lado de la pantalla, pues el médico tiene que estar solo, porque si yo le pido particularmente, o si puedo estar con de pronto estudiantes de medicina o personas que estén calificadas, pero si le pido al estudiante, al paciente que se desnude, y esto pues queda difundido en la red, pues no tiene ninguna privacidad, por ende es muy importante garantizar la privacidad y la confidencialidad, pero no solo es tema, por ejemplo, de la parte corporal, sino también de que el paciente, por ejemplo, menciona algunos comportamientos. Esto es como un secreto, esto implica un secreto de confesión. También los datos personales. Si yo estoy mencionando, esto no lo puedo compartir. En esto también radica la base data. O sea, mis datos son mis datos y mis variables son mis variables. Y un protocolo de contacto. Si se encuentra algo, ¿cómo lo vamos a contactar? ¿Cómo lo podemos volver a llamar? Para poder eventualmente seguir estableciendo. Porque ¿qué ocurre? Que yo hago una consulta, identifico algo y el paciente se pierde. Pues tenemos que buscar un mecanismo rápidamente para poderle informar qué ocurrió con sus exámenes. En esta misma resolución se dice que hay cosas que no requieren de licencia de funcionamiento y que esto se puede hacer de manera general. Está la teleorientación en salud, cuando, por ejemplo, ustedes preguntan sobre algún tema, doctor, si sigo comiendo morcilla, ¿me va a dar un infarto? Sí, claro, si sigue comiendo morcilla o chorizo, pues le va a dar un infarto. Esto no requiere ninguna licencia de funcionamiento y se puede hacer. ¿Por qué no implica ningún riesgo? Porque no estoy formulando nada y no estoy enviando nada. Esto es importante. Y el teleapoyo, cuando yo le pregunto,
a otro profesional, yo creo que este paciente tiene esto, ¿tú qué opinas? Claro, yo de pronto estoy en Bogotá y él está en Arauca y se le puede hacer la teleconsulta. Incluso en algunos sitios hay médicos generales que están con el paciente y al otro lado de la pantalla está un especialista que le dice al médico, pálpele el abdomen, cómo está, en qué parte le duele, y a partir de ahí poder mejorar el diagnóstico. Y eso pues reduce el riesgo, pero pues no siempre se da, pero son distintas formas que pueden ayudar. Y la telemedicina en Colombia, particularmente, pues requiere algunos requisitos que son importantes para poderse prestar en dicha modalidad. Esto tiene múltiples beneficios. Se requiere la tecnología. ¿Y qué implica la tecnología? Cámara, computador, pero lo más importante, y ustedes lo dijeron, conexión a Internet y por lo menos fuentes de energía. Y ahí es donde yo les hago una pregunta. ¿En todo el país es estable el flujo de energía? ¿En todos los países constante la misma conexión a datos? O sea, porque, por ejemplo, a mí ocurre que muchas veces cuando hay algunos sitios, pues me conecto desde mi celular, pero en todo el país hay datos constantes y de alta velocidad. Claro, se dice que para que esto pueda prestarse, hay experiencias en África en donde colocan una planta de energía accesoria y colocan energía eléctrica, perdón, solar para poder soportar y se tiene internet satelital. Esto se ha demostrado que ha salvado, no se imaginan la cantidad de vidas. Esto se pues, termina siendo muy, pero muy eficiente. Pero esos territorios, yo les hago la pregunta, que pueden consultar en el chat, tienen conexión constante y sobre todo, como yo les decía, quienes más necesitan es quienes más limitaciones tienen. Y no por nada en la pandemia se había hecho un contrato para poder llevar internet a todo el país y se perdieron unos milloncitos por ahí que no son nada insignificantes. Entonces, por eso es muy importante que, y aquí es donde se explica y retomamos un tema previo, que la salud tiene que ver con todo. Si no tengo energía, no tengo agua potable, no tengo conexión a datos, pues particularmente voy a tener mayores limitaciones en comparación con quien lo tiene. Luego hay que registrar la historia clínica, o sea, ¿por qué esto hay que registrarlo en la historia clínica? La historia clínica es un documento legal y posibilidad de utilizar métodos sincrónicos o asincrónicos. ¿Y esto qué implica? En tiempo real, o yo lo llamo, o lo llamo después. Entonces hay que tener varias posibilidades. Y en la resolución 3100, aquí están colocando, eh, sí, sí, exactamente, algunos detalles, que para poder funcionar se requiere el talento humano que esté formado en manejar las tecnologías, la normativa, es esta que les acabé de mencionar, y el manejo de dispositivos, o sea, la persona lo tiene que manejar, y la infraestructura, como les dije, conectividad y suministro de energía constante, plataformas tecnológicas y dispositivos de captura y confiabilidad y un nivel de iluminación homogénea. Si es, por ejemplo, teledermatología, imaginen ustedes una consulta de dermatología con una cámara VGA que no pueda tener gran resolución. Pues no es posible, porque el dermatólogo particularmente está entrenado en el ojo y a partir de ahí, en ese entrenamiento, se dice que la teledermatología se tiene que hacer una cámara de alta definición. Es la única recomendación que se tiene. Y si es teleradiología, que las placas puedan ser enviadas para que el radiólogo, no sea por la cámara, las analice del otro lado. Eso tiene varias características y eso puede tener varias potencialidades. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Como ya les mencioné. Y esto no solo ocurrió en Colombia, porque esto todo el mundo, aparte de las dificultades que se tuvo, pues también tuvo que pensar cómo atender a la población que estaba encerrada en sus casas. Y en la pandemia, bueno, esto está documentado en varios artículos, como lo he mencionado y les he mostrado a lo largo de la presentación. Se dice que se vio como un mecanismo rápido, pero además en la pandemia, el tener una atención desde la casa también protegía a este profesional ante el COVID-19 cuando no existía la vacuna, porque al mayor contacto con las personas, sobre todo este profesional era la persona más vulnerable y ayudó en consultas por teléfono o videoconferencia en todo el mundo y ayudó en casos leves o patologías como la diabetes, la hipertensión, que son patologías de control o enfermedades, y focalizó para los casos más urgentes. Y ocurrió en todo el mundo, en Estados Unidos, Japón y en el resto de Europa, empezaron a incorporar procesos de telemedicina que antes no existían. O sea, eso no solo ocurrió. O sea,
El mundo dio un salto cuántico desde el punto de vista de la tecnología. En China se utilizó un tema de consulta por telemedicina y se hizo una alianza con el sector de tecnología 5G. En ese momento, en 2020, aquí en Colombia nadie soñaba en 5G, hoy ya soñamos con 5G. Se utilizó un sistema ZTE y con China Telecom y se ayudó también para poder atender. En Singapur, particularmente, se empezó a utilizar un sistema de georreferenciación para hacer seguimiento a la población y empezar a reducir la cadena de transmisibilidad. Aquí particularmente hay más contagio. Empecemos a organizar medidas de contención. En Corea del Sur no querían la telemedicina. Se leó un documento en 2008 que dice, en Corea del Sur, telemedicina no. Llegó la pandemia y tocó levantar la restricción y esto fue liderado por el Hospital Universitario Nacional de Seúl. Y en España se empezó a utilizar para formulación electrónica, de forma longitudinal, etcétera. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues implica recursos, porque esto implica una inversión importante. Y si ustedes se fijan, en ninguna parte aquí en Colombia se ha hablado de dotar tecnológicamente, no se habla de la tecnología, ni inclusive en la reforma que se cayó ayer, no se habla del tema. Y en Australia dedicaron 68 millones de dólares para consultas gratuitas por teléfono para COVID-19 y destinaron 454 para desarrollar el sistema universal de telemedicina en Australia. En Reino Unido, 10 millones de dólares para consultas en video en zonas rurales. En Estados Unidos, 200 millones de dólares para atender procesos de telesalud y utilizaron plataformas como Skype, que ya Skype no existe, es Zoom hoy, o FaceTime, que todavía se sigue utilizando, pero acá se utilizaba WhatsApp porque era lo que teníamos a la mano. Esto ocurrió en todo el mundo. Y en la parte de teleeducación, nosotros, con la Organización Panamericana de la Salud, trabajamos en varios cursos, algunos regionales, otros desarrollados desde acá. Hicieron 15 cursos para formar al talento humano y capacitamos aproximadamente a 100.000 personas y en otra naturaleza, porque ante la crisis es muy importante empezar a capacitar al personal. En este tema, particularmente, yo siempre les menciono que a mí el tema de la telemedicina no me gusta como línea de investigación, pero cada vez que yo lo dejo, el tema me busca, pero ya le cogí cariño. Y en la pospandemia empezamos a hacer varias investigaciones al respecto y algunas de ellas fueron en la región de Sabana Centro. Entonces vamos a preguntar, Sabana Centro, para quienes no lo conozcan, es una región que queda cercana a Bogotá y en el momento que hicimos las investigaciones fue en el año 2021. Estamos hablando cerca de Bogotá. Uno diría cerca de Bogotá, conexión, infraestructura, va a salir todo perfecto y la investigación pues no va a dar resultados grandes. Si yo me voy a Cali, particularmente, a ustedes les saldrá algún resultado diferente, al norte de Santander también, en Santander también dirán, de pronto en algunas poblaciones más rurales, pues obviamente los resultados son negativos. Pero ¿qué pasó en Sabana Centro? Y lo publicamos en dos estudios y en una tesis de grado de doctorado para poder entender esto cómo funcionaba. Hicimos varias investigaciones al respecto, destacando que particularmente quien les habla le gusta investigar de todo y documentar de todo para que otros puedan replicar experiencias similares. Incluso esto que estamos haciendo va a quedar replicado para que en otras regiones del país lo puedan documentar. Y encontramos varios resultados. Entonces, varios resultados, a pesar de que estábamos cerca a Bogotá, persistencia de barreras de acceso en zonas rurales. Fue el primer resultado. Cerca a Bogotá, a 20 minutos de Bogotá, no hay buena conexión a Internet, no hay plan de datos, ni siquiera se puede hacer llamada, y sobre todo en zonas rurales. Y hoy, si uno va, ocurre lo mismo. Cerca a Bogotá, a 20 minutos. Fue la primera barrera que encontramos. Y encontramos que en general el personal de salud, las personas, el personal administrativo mencionaron que era muy importante la telemedicina, que jugó un papel fundamental en la pandemia, pero que era importante darle continuidad en la pospandemia. Y que era fundamental porque ya las personas y el personal médico habían perdido el miedo a esta modalidad. Entonces, este fue el tercer resultado. Esto quitó el miedo, generó unos beneficios, inclusive generó algunas ventajas, particularmente en algunos casos, en consultas, por ejemplo, de psicología o de psiquiatría, pues reduce, por ejemplo, los tiempos de movilidad aquí en Bogotá hoy estamos a una hora de movilidad, hora y media de movilidad. Yo tengo la teleconsulta desde mi casa,
pues digamos que reduzco la hora y media de ida, la hora y media de vuelta, digamos que pues no llego más estresado de lo que particularmente debía estar y pues contribuye a la salud mental y a la contaminación ambiental. También se dieron cuenta que esto no aplica para todas las enfermedades, principalmente para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, es digamos donde más se ve el beneficio. Como les dije, problemas de conexión en zonas rurales y hay diversidad en la preferencia después de la pandemia. Entonces, sobre todo las personas que estaban en zonas alejadas o en el pueblo, en la zona urbana, con problemas de movilidad, dijeron telemedicina. Porque para mí es mucho más fácil. E inclusive valga la redundancia, era un enfoque inclusivo, un enfoque diferencial. Para los más vulnerables presentaba una ventaja y era desfavorable o no tenía para quien, hay personas que yo quiero que el médico me toque, yo quiero que me tome la atención de forma constante. Está bien, no es para todos, pero ustedes se fijan, es una forma particularmente de atender que puede ser favorable y puede ayudar a disminuir las barreras de acceso. Pero después de la pandemia, muchos sitios no pudieron continuar porque no podían cumplir con las condiciones de licencia de funcionamiento, porque pues ya se había quitado el decreto que flexibilizaba, y normalmente contrataban a un proveedor que prestara el servicio y por cada consulta la EPS les pagaba 30.000 pesos y el proveedor se llevaba 28.000. Entonces decían, esto no es rentable para nosotros. Esto pues particularmente es complejo y por eso algunos después de la pandemia terminaron disminuyendo. Y este es un llamado urgente, precisamente. Hay cosas que la normativa es fundamental, pero hay cosas en las cuales hay que tener principio y realidad. Y particularmente a veces los trámites administrativos y burocráticos, aunque propendemos por la calidad, pues particularmente, como les dije, a los más vulnerables, a los que más lo necesitan, es a quienes más termina afectando esta serie de condiciones. En Bogotá, pues no tiene ningún problema. En Bucaramanga, pues particularmente tampoco. En Cali menos. Entonces, a partir de esto es donde, como ustedes como líderes comunitarios, empiezan a ver cómo funciona el sistema para eventualmente avanzar. Claro. Bien, y esto nos lleva a una parte de conclusión y reflexiones que es la primera parte de la sesión. Esto tiene múltiples beneficios, esto es reconocido por varias entidades. Reduce las barreras de acceso geográfico, puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento, prevención secundaria, mejora el acceso a los servicios de salud, sobre todo en un país como el nuestro. Para el personal de salud, ayuda en la toma de decisiones, disminuye la variabilidad diagnóstica, que yo pueda preguntarle a un especialista, mire, no tengo, porque la medicina es tan grande o la salud es tan grande que es difícil que uno se sepa toda la medicina, a pesar de que estudiamos 6 a 7 años, más tiempo de especialidad y otra serie de procesos. Incrementa la seguridad y confianza en el profesional. Inclusive, si a esto le suma la inteligencia artificial, pues también se puede aquí compensar. Permite también actualizarlo de manera constante y para la institución mayor cobertura y oportunidad y reduce costos. En ese sentido, después de estas generalidades y continuando, le doy el espacio a la doctora Rosalena para que continuemos con la siguiente parte, dada su experiencia en el campo y poder continuar explicando la relevancia de este tema para después pasar al tema inteligencia. Doctora Rosalena, yo voy dándole diapositiva lo que usted me indica. Vale. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señora. Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, me encanta este tipo de charlas de esta temática porque finalmente es algo que, aunque presenta sus desventajas, como todo digamos, cuando se habla de tecnología, pues tiene unas ventajas que merece la pena ser eh, mostradas. Y ya el doctor Erwin pues ya nos amplió muchas de las cosas, de los conceptos y de inclusive las investigaciones que se han adelantado y cómo beneficia esto a la población. Pues yo quiero hacer también mostrar algunas ventajas que tiene esto en términos de la salud. Y aunque a veces nosotros sintamos que no estamos involucrados o que esto no llega a diferentes poblaciones, pero es algo que existe y que uno debe enterarse de lo que ocurre. Este es un timeline, es un, como para mirar cómo ha sido el avance
de esas tecnologías y cómo llegamos a hoy en día al monitoreo remoto potenciado precisamente por la inteligencia artificial. Entonces, en la década de los 60, pues digamos toda la parte de las telecomunicaciones, el origen de la comunicación remota entre los pacientes, cuando ya había acceso de teléfonos en las casas, inclusive en poblaciones lejanas o en la casa de una vereda o en una comunidad donde había ese teléfono, se podría ya hacer una teleconsulta telefónicamente, perdón, y digamos que será como el primer acercamiento de no solamente ese contacto personalizado con el médico. Posteriormente había algunos servicios de extensión ya de telemedicina temprana en algunas zonas donde no había el acceso a estas comunicaciones de manera individual. Después, ya en la década de los 90, todo lo que es las videoconferencias en salud que permitía consultas en tiempo real, evaluaciones. Ya en la década de los 2000, todo lo que son los registros de salud a nivel electrónico, entonces las empresas de salud, las instituciones de salud, entonces no compraron su software que de pronto a veces los desarrollaban en el extranjero y los introducían acá, pero ya con la tecnología y con la academia, mm, eh, en las universidades, pues esto ya ha ido evolucionando mucho más hasta que ya se tienen software propios o registros propios para atender ciertas situaciones en salud pues, por parte de las instituciones. Ya entonces, en 2010, 2015, ya entramos a todo lo que es la telemedicina basada en la inteligencia artificial, donde nos permite un análisis predictivo, herramientas de diagnóstico, planes personalizados y pues ya hacia 2020 y pues todo lo que vaya, todo lo que es ese monitoreo remoto potenciado por esa inteligencia artificial que lo que busca es facilitar algunas situaciones en salud, promover algunos bases de datos o alimentar algunas bases de datos para mejorar ciertas condiciones en salud, ayudar a las investigaciones, a los grupos que están trabajando en algunos aspectos relevantes de una enfermedad. Entonces, cómo hacer ese networking de manera mucho más fácil y en tiempo real. Entonces, como vemos, así como ha evolucionado ciertas estrategias en análisis, no sé, molecular, en análisis genético, pues en esto también todo lo que tiene que ver con la potenciación de la inteligencia artificial. Siguiente. Entonces, en ese sentido, hay pues varias cosas importantes acá. Ya, como mencioné, el doctor Elvin ya mencionó algunas de estas, pero hay como unos grupos, digamos, que se pueden como catalogar o grupos principales en los cuales se basa alguna de estas herramientas de inteligencia artificial que tienen que ver con las herramientas de diagnóstico que van de alguna manera a facilitar que los pacientes puedan tener sus resultados mucho más rápido, ciertos patrones de enfermedad, inclusive ciertos datos que son comunes, mm, para que pueda ser mucho más fácil ese diagnóstico eh, primario a los pacientes. Entonces ustedes dirán, pero claro, esto solamente ocurre en clínicas pues, de alto nivel, eh, pero pues esto ya está, digamos, en redes con instituciones, inclusive en ciertos sitios que de pronto no es tan fácil el alcance, pero involucra también grupos en los cuales trabajan, por ejemplo, para hacer un tamizaje de diagnóstico o en proyectos de investigación en la academia. Entonces, pues es algo que está y que es factible y pues asimismo con grupos a nivel internacional. Otro es el análisis predictivo que va a utilizar retrospectivamente datos históricos, ¿sí? Y sobre esto va a predecir eventos en salud futuros, como reingresos hospitalarios, por ejemplo, cómo se va el pronóstico de un aspecto importante, por ejemplo, en farmacología, como es la resistencia antimicrobiana, con base en estos resultados. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del uso de gemelos digitales, ¿sí? Entonces, digamos, de acuerdo a una trayectoria o una cohorte de pacientes, se sube una base de datos con unas variables importantes y se hace un gemelo digital, que es precisamente
simular cómo sería esa situación en salud y a partir de esto, cuáles serían potenciales estrategias buscando siempre la prevención o la atención rápida o generar, por ejemplo, en la industria farmacéutica una molécula que encaje mucho más a que haya minimización de eventos secundarios, ¿sí? Entonces, con base en todos esos datos que se pueden recoger en los análisis predictivos, pues son supremamente importantes. Otro, en el monitoreo remoto de pacientes, es algo que también ha trabajado pues ampliamente en algunas instituciones de salud, en algunos países más avanzados que en otros, pero la idea es a partir de aplicaciones digitales como inclusive personalizar una medicina o hacer una medicina personalizada, detectar problemas de forma temprana, retroalimentación en tiempo real. Y esto puede ser unido a, por ejemplo, estrategias de evaluación de monitoreo terapéutico, digamos, de fármacos, mm, cómo lo puedo encadenar a unas aplicaciones, a una Shiny App para que pueda hacer, evaluar el paciente en algunos parámetros de manera fundamental y que tenga una terapia personalizada. Otro tiene que ver con las plataformas de teleconsulta que se va alimentando precisamente de ciertas preguntas o ciertas inquietudes que tiene la población o que tienen los pacientes y sobre esto conservar un histórico, ¿sí? Programar estos chatbots para que puedan contestar de manera mucho más específica y mucho más puntual. Entonces, como vemos, pues hay unas capacidades importantes en cómo la inteligencia artificial potencia esa atención médica remota. Siguiente. Doctor. Entonces, pero digamos que esto, claro, está en todo un ecosistema en ese caso, pues del enfoque en salud, haciendo que asimismo, cuando hay investigación, la investigación no se quede solamente en los grupos o en las academias, sino que tenga una visibilidad más hacia la comunidad. Eh, Perdón, ¿están haciendo una pregunta? No, 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 ya silencié, no te preocupes. Ya. Ah, ya, perdón. Entonces, la idea es que todo esto que se haga pueda ser que tenga una proyección social, que tenga un impacto en la comunidad. Entonces, la idea es que todo esto hace parte de un ecosistema, pues ya sea en investigación o precisamente en la formación o en la capacitación de los profesionales para que vayan generando ciertas actividades o automatizar ciertas actividades para mejorar o potenciar esta inteligencia artificial, pero todo buscando pues ese bienestar, esa detección temprana de enfermedades o un diagnóstico mucho más preciso, una terapia más personalizada. Entonces, pues todo esto va como enlazado en diferentes aspectos en los cuales el profesional o los sistemas de salud pues se están basando y esto ya lo vemos inclusive en lineamientos internacionales o de agencias regulatorias, donde está también basándose precisamente en esos conceptos de la inteligencia artificial, en la toma de decisiones, en el tratamiento, bueno, en fin. Entonces, como vemos, pues esto no es que actúe solo o de manera aislada, sino que tiene que estar integrado precisamente pensando en el paciente como eje central o en la comunidad o en la persona humana como es. Siguiente, doctor. Bueno, entonces en estos, mostrando un poco algunos ejemplos, porque pues esto se aprende como también qué hay o qué es lo que se está desarrollando a nivel de instituciones o a nivel de industrias farmacéuticas y demás, pues traje algunos ejemplos muy puntuales, como puede ser el monitoreo cardíaco, gestión de la diabetes, la teleterapia de salud mental y en la parte de dermatología. Por eso digo, esto es muy extenso, aquí solamente menciona algunas cosas claves, entonces que quise traer como para precisar todo esto que estamos mencionando el día de hoy. Siguiente. Entonces, por ejemplo, en el caso del monitoreo de cardíaco remoto, una solución son los dispositivos portátiles que identifican de manera temprana algunas anomalías en el ritmo cardíaco. Esto, pues, la idea es que se pueda hacer una comunicación con los médicos de enlace
para detectar tempranamente algunos eventos de estos adversos y que se pueda analizar de manera mucho más rápida y fácil, de manera remota, digamos en sitios donde no hay mm, de pronto un médico. Entonces, cómo esta tecnología permite que a nivel, pues, con este enlace de comunicaciones, de inteligencia artificial, estos dispositivos portátiles puedan ser entregados a los pacientes. Uno de esos ejemplos se llama Cardia Móvil, que es un dispositivo desarrollado precisamente para hacer ese monitoreo cardíaco de manera remota y de esta manera enlazar a una atención con el profesional de la salud. Como todo, pues va a tener siempre sus limitaciones. Obviamente no es lo mismo que de pronto el médico esté con el paciente de manera personal, que tenga los resultados de primera mano, a algo que esté de pronto que llegue la señal y que no esté muy bien como enlazado o que haya una dificultad de conexión, pues obviamente los resultados no van a ser los mismos. Sin embargo, pues hay un riesgo-beneficio y puede ser que este sea un beneficio importante para este tipo de gestión en salud. Otro, pues la gestión en diabetes, pues sabemos que los pacientes ahora ya con los dispositivos basados en nanotecnología, que es el glucómetro, ya con una gota de sangre sabemos que cuál es el nivel de glucosa en sangre de un paciente en tiempo real. Pero si además a esto este dato está enlazado a alguna aplicación, pues va a fomentar que le llegue también una alerta al paciente de manera, perdón, al profesional de salud y que en esas fluctuaciones de salud el médico tenga la oportunidad de poder llamar a su paciente, saber o que el paciente pueda tener una cita mucho más rápida y pues esto se va a traducir en beneficios de un mejor tratamiento de la enfermedad. Entonces, claro, aquí pues requiere entrada precisa de datos. Nuevamente volvemos al tema de la conexión y al cumplimiento también por parte del paciente, porque puede ser una tecnología muy bien enfocada, muy bien desarrollada, fácil, amigable y demás, pero pues obviamente como todo se necesita de esa colaboración o de esa cadena que sea estrechamente pues entendida por las partes involucradas. Siguiente. Una cosa que me gusta mucho eso es, por ejemplo, lo de la teleterapia en salud mental. A veces todavía hay un estigma por parte de la población que no, pues no voy a cierto profesional en salud mental porque por la estigma o por el costo, por la disponibilidad. Si bien esta no es la estrategia, diría yo, la más adecuada, pero existe ya en la actualidad algunos chatbots que ofrecen una terapia cognitivo-conductual y pueden abordar digamos, de manera primaria algún tipo de salud mental. Sin embargo, pues esto a veces, digamos, es siempre necesaria la interacción con el profesional de la salud para que entienda, para que analice los datos clínicos y demás. Sin embargo, estas herramientas pueden ser utilizadas de manera provisional o asistencia en tiempo real o en alguna situación de emergencia. Entonces, esto me parece muy importante, digamos que como que también se tenga en cuenta que aunque a veces las teleconsultas o las teleterapias o estos tipos de tecnologías no son las más, eh, digamos, acogidas por muchas personas. Sin embargo, saber que existen ahí puede también ser de gran ayuda y puede marcar la diferencia en un momento determinado. Lo mencionaba también el doctor Erwin, algunos aspectos, por ejemplo, que utilizan los dermatólogos, por ejemplo, para hacer evaluaciones visuales. Sin embargo, pues aquí es importante la mirada del dermatólogo, obviamente, con una imagen de alta calidad, la nitidez, el tipo de examen adecuado, ¿sí? O el tipo de biomarcador adecuado, de diagnóstico adecuado, pues para hacer esa precisión en el diagnóstico. Sin embargo, estos algoritmos de reconocimiento de imágenes, inclusive también que se pueden utilizar por los radiólogos, digamos, en otra especialidad, pues van a analizar cierto tipo de situaciones en salud que pueden ser también utilizadas primariamente para algún tipo de diagnóstico especializado en ese caso, pues en ciertas patologías de la piel.
Entonces aquí tenemos algunas apps que ya se utilizan, que se venden también eh, para hacer esto potenciado por inteligencia artificial. Sí. Entonces, aquí una cosa importante es nunca olvidar que la atención guiada por inteligencia artificial debe ser equilibrada con esa innovación en la responsabilidad ética. Es algo que debemos también entender y que debemos siempre los profesionales de salud entenderlo, también los pacientes debemos ser conscientes, también desde la academia. Y es que si bien pues hay un avance en la tecnología, todo debe tener una responsabilidad legal, así como cuando a nosotros los investigadores nos dicen en las revistas, tiene que declarar que si utilizó inteligencia artificial, pues utilícela, pero declararla siempre. Entonces, en este caso, también se necesita una responsabilidad legal para supervisar precisamente estas tecnologías en inteligencia artificial. eh, Otra cosa importante es el cuidado de los datos, ¿no? De la privacidad de los datos, porque a veces uno utiliza o los pacientes ingresan pues su historia clínica en el ChatGPT o en alguna inteligencia artificial generativa y eso es como también cuando suben imágenes de las personas pues esto ya queda precisamente allí. Entonces, es importante hacer esa conciencia a las personas de que se requiere de sistemas de seguridad que estén certificados, que estén robustos para proteger precisamente los datos de los pacientes. También, pues, una cosa importante es que el uso de la inteligencia artificial debe también entenderse que hay unos sesgos precisamente de las personas que manejan o que, digamos, inclusive quienes están capacitados o que han recibido capacitación para potenciar, por ejemplo, una inteligencia artificial en salud. Entonces, ahí está precisamente la capacitación, el apoyo de la academia, el respaldo a la comunidad. Entonces, son cosas importantes que sí deben estar en esa por un lado, la innovación, pero en equilibrio siempre con esa responsabilidad ética, ¿no? Entonces, todo fomentando siempre la confianza y las prácticas éticas en los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, aquí traje un ejemplo porque me gusta mucho, porque, pues, bueno, yo trabajo en farmacología. Una cosa que me parece fundamental en IA y que veo una buena proyección es, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en la parte de farmacovigilancia, porque esto hace que se evalúe mejor la gestión del riesgo, porque que hayan bases de datos que le digan, por ejemplo, a los farmacólogos o a los médicos o a los prescriptores algún evento importante en salud, algún estudio que sea relevante para que el paciente en el que está prescribiendo no conlleve un riesgo mayor al beneficio, pues ya se están desarrollando estas plataformas de inteligencia artificial y esto hace que se cree un network de investigadores y también de datos en los cuales uno tiene acceso también a este tipo de gestión en salud. Entonces, por ejemplo, aquí se veo claramente el uso de la inteligencia artificial, un componente muy importante y que define precisamente la seguridad del paciente. Como les menciono también, pues ya hay organizaciones regulatorias, agencias regulatorias que promueven el uso de la inteligencia artificial, así como hay también políticas en las universidades del uso de la inteligencia artificial o en entidades de salud, es siempre que haya esa promoción de la inteligencia artificial, pero no perder la humanidad. Entonces, de hecho, de la FDA y algunas agencias como la Organización Mundial de la Salud, eh, pues sobre todo Europa, que está más adelantado en esta parte de esos aspectos regulatorios, promueve que haya un uso responsable de la inteligencia artificial y vale la pena que la comunidad también conozca de estos lineamientos, como para saber en qué momentos, si lo quiere decir, hay que declararlo, en qué momentos es importante o en qué aspectos, por ejemplo, de la investigación, o si lo uso en la academia, o si lo uso en la práctica clínica, como a qué me estoy enfrentando y que es importante también para que el paciente lo conozca.
Entonces, quería traer también estas precisiones que son importantes a nivel de reglamentación internacional. Y ya, doctor, eso les quería traer como algunos aspectos importantes y prácticos del uso de la inteligencia artificial. Bien, como lo Gracias, mencionó doctor. la doctora Rosalena, digamos que hace un panorama de las distintas posibilidades, distintas condiciones en donde estos componentes de salud digital se pueden implementar. Esto es clave para que ustedes como comunidad amplíen su panorama de posibilidades, como les dije, salud mental, dermatología, inteligencia y otras características para que lo puedan tener en cuenta. Cabe destacar que la doctora Rosalena nos va a acompañar también en la sesión de farmacología de comunidad con un tema supremamente interesante ya en la parte del próximo año. Bien, ya Muchas continuando gracias, con doctor. esta, gracias, doctora Rosalena. Ya con esta parte, ya digamos es la parte final pues digamos la parte final de la sesión. La idea es que en este tema de inteligencia artificial en salud lo veamos como una herramienta que veamos el potencial, porque pues ustedes han visto posiblemente de pronto sus hijos u otras personas que utilizan ChatGPT, utilizan otras herramientas, pero realmente esto se está utilizando bien, cómo se puede potencializar, etcétera. Entonces, para poder iniciar, digamos que es una pregunta muy interesante, ¿hasta qué punto una máquina puede cuidar, diagnosticar o decidir sin deshumanizar? O sea, ¿realmente usted le confiarían a una máquina las decisiones clínicas? Claro, esta puede ser una pregunta y la idea es que durante el desarrollo lo que falta en esta parte final podamos llegar a discutir y a responder. ¿Por qué? Porque es que esto puede ser desde un punto de vista avanzado, supremamente sofisticado. Yo puedo utilizarlo para imágenes diagnósticas, radiografía, para parte de análisis genómico, predicción de brotes. Esto puede ser supremamente sofisticado. O, en el caso de ustedes, puede utilizarse para redactar un derecho de petición o una tutela. No sé si lo habían pensado. En mi caso particular, y quiero contar una anécdota, yo lo utilicé para redactar un derecho de petición para impugnar una fotomulta que estaba en la vía de Bogotá-Girardot, que me colocaron hace algunos días, y no me han respondido. No he querido colocar tutela dejando que el tiempo avance. Pero para esto es supremamente fundamental, cómo la comunidad, sin necesidad de recurrir a un abogado, uno podría eventualmente tener los primeros insumos. Claro que si ustedes van al personero del municipio, se las puede revisar y digamos que les puede corregir en el caso de que hayan algunas eventualidades. Pero puede ser muy útil utilizar la inteligencia artificial. Es que para esto, inclusive con el mismo ChatGPT, Copilot o Gemini o Gemini, uno puede hacerlo. Por ejemplo, yo una vez hice un ejercicio para un caso particular, porque en mi caso yo también acompaño a los pacientes dando asesorías en temas específicamente médico-legales. Y yo le dije, tengo un paciente, obviamente el nombre es cambiado y las variables por temas de confidencialidad, un paciente que se llama Juan Pérez, el nombre más estándar del mundo para ponerlo en los ejemplos, 58 años, hipertenso, con insuficiencia renal crónica, residente en un municipio rural del departamento de Nariño, sin acceso al medicamento eritropoyetina, que requiere con diagnóstico confirmado en el hospital regional, que este medicamento porque se le está demorando 3 meses para entregar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, claro, la demora, como ya explicamos en sesiones anteriores, en la entrega de medicamentos o lista de espera puede ser vital. Esto implica o se traduce en vías, pero por fortuna, para responder a este infortunio, que valga la redundancia, la acción de tutela es un mecanismo constitucional para defender nuestros derechos. Entonces, a partir de acá, le pedí de la manera más amable a ChatGPT que me ayudara a redactar, yo la redacto de manera automática, yo he redactado la acción de tutela antes de utilizar inteligencia artificial, una acción de tutela para la defensa del derecho fundamental de este paciente, colocando los datos, evidentemente la anexé toda la historia clínica, obviamente se la edité, y particularmente no es que le esté pidiendo un diagnóstico, porque ChatGPT no se debe utilizar para hacer diagnóstico. Porque, por ejemplo, ustedes colocan,
me está rascando el cuello, lo colocan en Google, Google responde, cáncer. Si lo colocan en ChatGPT, me está rascando el cuello. De una manera muy amable, te sugiero que revises si está también rojo, tiene tales características, o que de pronto busques a un profesional, que es la forma más responsable que podría darse. Pero en este caso, al ser un tema de defensa, el derecho fundamental, en donde ustedes le piden, yo soy una persona que requiere un tratamiento, le requiero solicitar suministro inmediato del medicamento, también atención domiciliaria y supervisión médica especializada, necesito un texto estructurado y fundamentado en la ley estatutaria 1751, jurisprudencia relacionada con la sentencia T-760 del 2018 y la Constitución del 1991. Se redacta un documento con todos los anexos que se puede particularmente radicar, y algunas han radicado y han tenido un resultado favorable. ¿Por qué? Porque pues tienen unas características, pero hay que revisarlas desde el punto de vista amplio. No por nada, ustedes recuerdan, ayer la Corte Constitucional declara que el ministro de Salud está en desacato, y que pues va a incurrir en algunas sanciones disciplinarias y penales, porque tiene que incrementar la OPC porque el sistema está en crisis. Entonces, con base en lo anterior, esta sentencia del 760 es muy, pero muy importante a la hora de justificar porque se sigue utilizando como un marco jurisprudencial. Entonces, puede ser una alternativa que ustedes pueden utilizar para particularmente avanzar como parte del proceso. Pero esto es un ejemplo general. Evidentemente estoy colocando datos al azar. Pero es que si yo quiero explicar, es que muchos dicen que la inteligencia artificial pues llegó para acabar con muchos trabajos, no necesariamente, y la inteligencia artificial no es un tema nuevo. Esto viene desde 1939 en la Segunda Guerra Mundial con Alan Turing, que es el padre de la inteligencia artificial. Si de pronto alguien se vio la película El Código Enigma, eh, pues allá podrá encontrar. Entonces él diseñó una máquina para desencriptar los mensajes alemanes, que se llamó el sistema BOMB, y él logró desencriptarlo, y él inclusive se planteó un postulado: ¿realmente las máquinas pueden llegar a pensar? Y eso fue un postulado que a partir de ahí, pues muchos investigadores a futuro lo han terminado pues adaptando. Luego Rosenwald en el 58 acuña un término muy importante, y es el término del perceptrón, porque él empezó a pensar y él decía, mira, una neurona que es supremamente microscópica, guarda una gran cantidad de información, pero además se interconecta con algunas redes neuronales y puede llegar a pensar, acumular información, tomar decisiones. Y él empezó a pensar cómo las neuronas pueden llegar a aprender y cómo yo puedo simular ese proceso de las neuronas mediante algunos coeficientes, y fue lo que llamó los perceptrones. Esto fue lo que él particularmente contempló. Y a partir de esto, esto fue lo que utilizó como medida para empezar a diseñar los primeros elementos para que las máquinas puedan empezar a pensar. Luego, en los años 60, aparecen sistemas de apoyo experto para diagnósticos de enfermedades infecciosas, inclusive de laboratorio, que se empiezan a estructurar. Ya en el 90 se empezó a utilizar para imágenes médicas, y ya en el 2010 ya le enseñamos a las máquinas procesamiento de lenguaje neuronal, en donde cómo la máquina tiene que aprender a pensar como un humano y para apoyar decisiones clínicas. Esto ocurre en salud, pero desde el punto de vista cotidiano ustedes han utilizado inteligencia artificial durante mucho tiempo. El ejemplo más claro es para los que de pronto, pues no tan jóvenes, como yo, que no soy tan joven, jugaron algunos videojuegos como Mario, Galaga o Pac-Man, en donde estaban diseñados con una serie de algoritmos para funcionar bajo inteligencia artificial. No era generativa, y es muy importante tenerlo en cuenta, no era inteligencia artificial generativa, porque la generativa, que es la que es reciente, es la que ayuda a generar procesos con base en una serie de indicaciones que yo le doy. Es inteligencia simplemente artificial, donde las máquinas procesan una serie de datos. Otro ejemplo claro es cuando ustedes van a movilizarse, uno utiliza Google Maps o uno utiliza Waze para poder llegar de un sitio a otro. Esos sistemas utilizan una serie de datos para poder particularmente generar una ruta más corta, y es inteligencia artificial.
pero ustedes nunca le dicen al Waze, oiga, miren, voy tarde para el trabajo, deme la ruta supremamente imposible, ya que velocidad para llegar a las 8 de la mañana. Eso no lo hace Waze. Waze sí les dice, va a llegar a las 8:30, pero Waze no interpreta si es tarde o es de sitio de trabajo. Perdónenme, se me desconectó aquí la cámara. Entonces, ¿me escuchan bien? Disculpa, es que se me desconectó la cámara. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, señor. Ok, listo. Sí, doctor, sí lo escuchamos bien. Ok, Sí, no se ha señor. cortado. No se ha cortado. Listo. Se sonó como si se hubiera cortado algo, pero no. Sí, 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 es que se me desconectó el micrófono. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, una de las fallas que tiene Waze es que Waze no es ineludible, no es implacable, porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, Waze promedia el tráfico de un carro y además adiciona las motos. Y una moto, pues obviamente es mucho más rápida. Entonces, muchas veces el Waze falló. Claro, falla, porque particularmente la inteligencia artificial del Waze no es capaz de discernir entre una moto y un automóvil y por eso establece rutas en donde inclusive a veces tomando decisiones humanas se pueden eventualmente llegar a unos resultados similares, aunque tiene un tiempo aproximado y esto hay que decirlo, pero a partir de ahí pues todavía tiene muchos fallos, pero como ustedes verán la inteligencia artificial se utiliza para eventualmente muchas cosas. Ya con base en esto, pues en salud pues implica cómo puedo utilizar esta tecnología para, con base en patrones, porque es que lo que utiliza la inteligencia artificial son patrones, datos, estadísticas para poder ayudar como parte del proceso. Y una cosa es diagnóstico asistido en computadora. Un estudiante de maestría muy juicioso, no de la maestría de salud pública ni de epidemiología, sino de gerencia de operaciones, de organizaciones, dijo, yo quiero crear un sistema para ayudar a mejorar el diagnóstico en algunos pacientes de la clínica en donde mi mamá trabaja. Y creó un algoritmo, le metió la ruta de promoción y mantenimiento de la salud que determina unas variables, edad, género, factores de riesgo, algunas condiciones, y apenas entraba la historia clínica decía, a tal paciente pídale tal cosa. Ayudó de manera mucho más rápida, comparte el proceso, pero al final pues fuimos nosotros los que tomamos las decisiones finales. Automatizaciones clínicas, como acabé de mencionar acá, también ayuda a predecir brotes epidemiológicos, entonces en tal sitio hay un brote y se puede identificar. En la pandemia ustedes vieron cuando salían, una de las cosas muy interesantes que me gustó del Instituto Nacional de Salud es que en la pandemia salían los casos por sitios, cuántos están falleciendo y ayudaba también a predecir la siguiente ola para poder estar mucho más preparados. También grandes cantidades de datos. Hoy se produce gran cantidad de información, cosa que en los últimos 100 años no ocurría, y cada día hay tanta cantidad que es importante procesarlo a gran escala. Y también procesos administrativos y gestión de recursos. En salud hay varios subcampos. Entonces, está el Machine Learning, que sería el aprendizaje de la máquina y es cuando la máquina aprende o el algoritmo con unos datos que yo le doy. Entonces yo le doy unos datos desde el punto de vista específico y él me puede ayudar a predecir, por ejemplo, diabetes. Entonces yo le digo, ayúdeme con datos que yo le puedo dar para, por ejemplo, particularmente predecir la diabetes. También está el aprendizaje profundo, que es cuando la máquina ya empieza a emerger, o el deep learning, cuando ayuda particularmente a anticipar datos, por ejemplo, para temas de imágenes o temas de lenguaje. Procesamiento de lenguaje natural es cuando se analiza la información desde el punto de vista humano, porque es que la máquina piensa de una manera diferente. Entonces, lo que se le enseña a la máquina es que para que piense como si fuera un humano y pueda dar la respuesta como si fuera un humano. Si ustedes recuerdan, y de pronto alguno por interés hace 2 años utilizaba ChatGPT, ChatGPT era muy mecánico en la respuesta. No puedo darte una respuesta por lo anterior o no te puedo generar. Hoy, claro que sí, te puedo generar la respuesta porque se le ha intentado humanizar a ChatGPT para que sea complaciente. Eso también es negativo. Yo a ChatGPT le digo, no sea complaciente, sea rígido, sea muy estricto y sea muy duro conmigo en la respuesta y a partir de ahí me genera mejores respuestas porque nunca va a ser complaciente porque le he enseñado y programado para que no lo haga. Sistemas expertos, por ejemplo, un triage automatizado. Triage es cuando, por ejemplo, el paciente llega al servicio de urgencias
es que llevo una uña encarnada hace 2 meses. Eso no es una urgencia. Entonces, de forma automatizada, el test dice, vaya por consulta externa, consulta prioritaria. Así, por ejemplo, nos gusta muchísimo, pero ayuda a focalizar, porque recuerden que el servicio de urgencias no es por orden de llegada, es por gravedad. Y eso es muy importante también, culturizarnos en el proceso de atención. También robótica médica, procedimientos quirúrgicos, se está encontrando que los robots, digamos que están aprendiendo y está llegando a ser equivalente a la intervención humana, y también la interpretación, por ejemplo, de radiografías. Hay un estudio que hicimos que demostró que cuando el radiólogo utilizaba inteligencia artificial, hacía mejor diagnóstico que si lo hiciera solo. Y es donde viene una conclusión importante. A partir de lo anterior, estos sistemas se pueden utilizar, pero no excluyen la intervención humana, que es supremamente fundamental. Ejemplos de cómo se ha podido utilizar en estos subcampos, por ejemplo, Blue Dot, que es un sistema de vigilancia epidemiológica, ayudó a interpretar el flujo de cómo iba en el mundo a diseminarse el COVID-19 y utilizó reportes de redes sociales. Entonces utilizó un proceso de ingeniería social. Entonces en redes sociales lo que está generando la percepción de las personas y empieza a la OMS a darle esta alternativa. Pero también, por ejemplo, la visión computacional aplicada, en donde, por ejemplo, en el caso de dermatología, ayuda, de acuerdo a algunas fotografías, en personas, sobre todo en zonas tropicales, recuerden que nosotros estamos en una zona tropical y por algunas características, se ayudó por medio de fotografías por teléfono a, digamos, ayudar a hacer un tamizaje o la identificación temprana en zonas rurales que no tienen acceso a dermatólogo y puede ayudar como parte del procedimiento. Entonces, aunque esto suene ciencia ficción, que uno diga, pues esto no está para mí, pues particularmente sí puede estar, porque es el llamado precisamente a pensar en los posibles beneficios que pueden tener estas herramientas. Y en términos generales, pues pueden existir varias aplicaciones en salud. Por ejemplo, una de las situaciones que se puede utilizar está el Ada Health, que es un chatbot que sirve para orientar síntomas antes de la consulta. Entonces, el Ada Health uno ingresa, tengo esto, esto y esto, has pensado en esto, tienes esto, y al final consulta a tu especialista o hazlo de tal manera. Todos utilizamos chatbots. Cuando uno ingresa al banco o para comprar un tiquete por Avianca o cuando uno ingresa a algún sitio y es desesperante, o cuando uno va a llamar a Claro o a Movistar para no colocar una empresa particular o también a la TAM en el caso de Avianca, o cuando entra al banco y entonces ya uno le va contestando y a veces le resuelve a uno, pero uno a veces tiene la sensación de que yo quiero a alguien humano que me ayude con el problema porque pues particularmente el chatbot, la automatización no me ayuda. Claro, porque todavía no se lo han acabado de inventar. Y recuerden que el chatbot está programado con algunas preguntas predefinidas, que lo que se salga de esas preguntas, particularmente, pues no puede resolverse. También otro ejemplo, entonces en pacientes con riesgo pues, de morirse de un infarto o de algún derrame, puede ayudar a priorizar y dar una alarma. También, como les mencioné previamente, apoyo en historias clínicas electrónicas, este paciente que no vino por esto, pero puede tener riesgo lo anterior. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿esto puede cambiar la relación entre las personas, entre el médico y el paciente, si yo lo delego, sobre todo los procesos iniciales a la inteligencia artificial? ¿Qué puede ocurrir? Porque es que también yo puedo hablar de los beneficios, pero eso también tiene una serie de características que hay que tener en cuenta. Y una pregunta que yo les haría es, ¿cómo se imaginan que en 20 años va a ser el proceso de atención? Digamos que en 40, para ir un poco más allá. Estamos en un cambio muy importante en el proceso relacional y en el proceso del uso de la tecnología, pero la pregunta que nunca va a sobrar es, ¿realmente va a haber un cambio en la forma como nos vamos a relacionar con el médico o, en mi caso, con ustedes, con el uso de inteligencia artificial? Lo pueden ir respondiendo en el chat si les va pareciendo. También en salud se puede utilizar para vigilancia epidemiológica automatizada. Entonces, por ejemplo, también está Blue Dot, que ya lo mencioné, o HealthMap, que ayuda a ir recogiendo datos en tiempo real y integrar medios digitales, redes sociales, y empieza a identificar brotes antes de que, por ejemplo, salga el reporte oficial.
También puede ayudar a priorizar intervenciones, también analizar redes sociales, percepciones. Esto ayudó, por ejemplo, a identificar en el caso de la vacunación que surgió un movimiento de influencers que determinaban que la vacuna no era eficiente. Ustedes recuerdan el caso de Chile, en donde salía un video en donde se le colocaba, parecía un chip que se colocaba y todo era falso y eso ayudaba a predecir que la vacunación iba a ser un poco más compleja en algunas poblaciones. Entonces, claro que tiene varias potencialidades y esto, como les digo, no es nuevo. También ha servido para monitorear salud materno-infantil, por ejemplo, en el caso de los controles prenatales, en el caso de las embarazadas, que tienen que ir a controles prenatales. El control prenatal tiene el objetivo de identificar ese 10% de los embarazos aproximadamente que se van a complicar, pero con algoritmos es posible identificar de manera mucho más rápida e incluso normalmente, como ha ocurrido, la población que no va tiende a ser la población más vulnerable. También evaluar el peso, la edad pues, gestacional, antecedentes para identificar complicaciones, y esto le ayuda como soporte al personal de salud para identificar más rápidamente los riesgos. En vacunación, como ya lo dije, optimizar dónde tengo que distribuir las vacunas, porque si las hiperconcentramos, pero normalmente quien más lo necesita es la población más vulnerable. Identificar brechas de cobertura por microterritorio. Esto implica hacer un análisis satelital para identificar en dónde se va a vacunar. Esto particularmente y combinado con lo siguiente también ayuda para hacer un análisis geoespacial de salud, combinando imágenes satelitales, también zonas de alto riesgo, enfermedades transmitidas por vectores o ambientales. Una de las cosas interesantes que ocurrió con la migración venezolana es que la vacunación en zona de frontera terminó siendo prioritaria. ¿Por qué? Porque la inmunidad de rebaño, que ustedes la terminó conocieron en pandemia, pues ya no alcanzaba, precisamente porque llegó población que desconocíamos que estaba siendo vacunada y enfermedades que antes eran controladas, pues particularmente estaban volviendo a emerger. Y por eso la inteligencia nos ayuda a determinar, miren, en estos sitios tenemos que intensificar las campañas de vacunación. En emergencias y desastres, de esto también hay estudios que también han demostrado el proceso. Y entonces, por ejemplo, ayudó a predecir o ha ayudado a predecir desastres naturales como ciclones, inundaciones y sismos. Claro, aquí no pongo terremotos, porque un terremoto es impredecible, eh, como el de la semana pasada, empezó más un temblor, pero algún ciclón, los efectos. Por ejemplo, también ayudan vigilancia en dengue, influenza, COVID-19, ayuda, de acuerdo al análisis social, por ejemplo, en mensajes de redes sociales, a priorizar los sitios que requieren más ayuda y lo más importante es que se incrementa la exactitud cuando tiene al humano. Esto es una conclusión clave que hay que tener en cuenta. Ayuda también, por ejemplo, a mejorar los recursos. En el huracán Dana ayudó por minería de textos y redes sociales a identificar por medio de los huracán Sandy focos de riesgo y zonas prioritarias. Mire, en este tweet, esta población, este huracán, pues el huracán destruyó la casa, requiere intervención inmediata, porque en general los sistemas de apoyo estatal se quedan cortos para conocer todos los sitios de riesgo. Entonces, analizando esto, es que es posible poder predecir posibles intervenciones. Ay, no me está por eso. Pero bueno, en términos generales, esto también se puede utilizar de manera pública. Y esto también es importante saberlo. Y es que, como les dije, si no lo han instalado, vayan instalando ChatGPT para poder hacer algunos de los ejercicios. Y GPT quiere decir generativo, preentrenado y transformador. Esa es la definición. Generativo porque utiliza un modelo de lenguaje que él ya aprendió para predecir. Preentrenado porque le doy yo le he dado información, digamos que yo no, un ingeniero, para que particularmente pueda pensar y transformar porque organiza información. Y las más útiles son el ChatGPT, Gemini o Copilot, pero muchas de las fuentes de información son de Internet. Y así como en Internet hay información muy útil y muy valiosa, también hay basura. Y así como ChatGPT o la inteligencia artificial generativa, que es el término correcto, me puede, digamos, predecir o generar información adecuada, también me pueden generar información basura. Y
Hay cosas en las cuales no hay que utilizarlo. También es muy importante. Hay un límite porque ya se puede utilizar para todo. Pero lo más importante es la orden que yo le doy a la inteligencia artificial que se llama el prompt. El prompt es un conjunto de palabras que pueden ayudar a generar datos. Entre más específico, mejor. Entre más detallado, mejor. Y hay que elegir el formato, listas, viñetas, tablas o lenguaje. Actúe como profesor de tal cosa, organíceme las referencias. Incluso en algunos artículos se ha utilizado como autoría. Y estos son 4 ejemplos que se pueden utilizar. Entonces me han solicitado un escrito sobre tal tema. Elaborar un escrito con tantas palabras, organizado en tal manera y con tantas referencias que sean reales. Claro, este prompt, obviamente, hay que curarlo. ¿Qué quiere decir curarlo? Hay que revisarlo. Y hay que corroborar que lo que está allí sea adecuado. Alguien puede decir, pero el estudiante está haciendo tareas con ChatGPT. Yo no niego en mi caso como profesor que las utilice, pero yo les hago un truco. Hágalo con inteligencia artificial y en la respuesta analicemos si está bien o está mal. Metacognitivamente es mucho más poderoso porque está generando una mirada crítica. Para poder criticar la respuesta de ChatGPT hay que saber. Entonces el estudiante queda un poco confundido. ¿Cómo así que el doctor Erwin me está recomendando utilizar inteligencia artificial, pero me está generando una manera crítica y el estudiante particularmente, pues no lo hace a escondidas, sino particularmente lo hace muy bien y particularmente genera un proceso de crítica. Es una forma para poder recomendar. Análisis de competencia. Yo tengo una empresa, esto puede ser muy útil, esto lo pueden comentar con vecinos o familiares. Quiero montar una empresa, pero analíceme la competencia, qué estrategia utiliza la competencia en el municipio tal para poder montar un negocio similar. Porque una de las cosas, y lo digo con todo respeto, a veces ocurre que en una cuadra alguien colocó un asadero y es súper famoso y a alguien se le ocurrió, pongamos otro asadero al lado. No es muy eficiente porque particularmente de pronto le fue bien a uno y no al otro. Entonces hay que analizar los posibles riesgos y variables. Por poner un ejemplo, esto implica que pueden ustedes utilizarlo, pero hay que preguntarle, analíceme de tal cosa. O yo quiero estar actualizado porque es que de verdad la información es tan grande que yo requiero estar actualizado de distintos temas. Quiero estar actualizado sobre las tendencias macroeconómicas o sobre las tendencias de las nuevas tecnologías o tendencias sobre, en mi caso, nuevos dispositivos de inteligencia artificial. Entonces, búsqueme los últimos artículos, trabajos de investigación, llégueme un resumen de 200 palabras y hágamelo a diario y yo la puedo entrenar. Estoy empezando un proyecto sobre tal tema. Usted me puede ayudar, lista de artículos, documentos y hacerme un resumen. Incluso que hay personas que lo están utilizando para aprender idiomas. ¿Por qué? Porque la parte de los idiomas, a veces la parte más complicada es la parte, por ejemplo, en inglés del speaking o de hablarlo, y se puede utilizar si uno lo entrena bien. Porque de pronto algunos utilizaron Duolingo, que es buenísimo, que utiliza también inteligencia artificial, pero de pronto acá para practicar habilidades superiores, o quiero aprender a dibujar mejor, o quiero aprender a utilizar determinado arte. Yo, por ejemplo, y lo digo abiertamente, utilizo la inteligencia artificial para alguna receta. Digo, ¿qué receta? O, por ejemplo, se me dañó algún dispositivo electrónico y tengo que comprar un repuesto, le tomo una foto y le digo o cómo se prende esto o cómo podría ser la mejor asistencia técnica. Se puede utilizar, o sea, digamos que en términos generales, o me acuerdo de alguna película, digo, ¿cuál es tal película? Le digo, es una película que tiene esto, esto y esto, pero no me acuerdo el nombre, inmediatamente me da opciones. Ah, claro, era tal película. Entonces, uno lo puede utilizar de manera general y está bien dentro del uso público, pero es importante porque si ustedes están fijando, no estoy diciendo que lo utilicen para preguntar sobre sintomatología, porque es riesgoso como parte del procedimiento, pero como comunidad se puede aprender a utilizar como parte del proceso. Pero eso también implica un uso responsable, y es lo que yo estaba hablando. Y el uso responsable de la inteligencia artificial es que, claro, en salud puede ayudar a detectar enfermedades, puede soportar decisiones clínicas, automatizar procesos, errores médicos, pero tiene unos riesgos, sesgo de datos. No sabemos de dónde vienen los datos, hay falta de explicabilidad de dónde salen, entonces a veces no hay, digamos, una exactitud, se requiere gran cantidad de datos limpios y todavía, como lo decía la doctora Rosalena, hay dificultades de regulación o ética. ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial toma decisiones diagnósticas erradas en una zona rural de Colombia? Gravísimo, porque encima es una población vulnerable y la inteligencia lo hizo mal, porque la inteligencia no es infalible.
Entonces, por eso es muy importante soportarlo. Y bajo eso, la Organización Mundial de la Salud sacó un documento que se llama La ética y gobernanza de la inteligencia artificial. Y la primera regla, y esto no se nos puede olvidar, y en esto estamos muy avanzados de la inteligencia artificial, es prima la autonomía del humano sobre la máquina. Y cuando digo el humano es del médico y del paciente. Si el paciente no está de acuerdo, puede tomar la decisión o también del médico. Porque es que la inteligencia artificial, por ejemplo, en la parte de salud mental, no puede predecir emociones, no toma riesgos éticos. Dices por probabilidad, pues mátenlo. No, porque a partir de ahí muchas cosas que hacen parte de la vida de las personas que una máquina no puede tomar esas decisiones, porque hay esa parte que nos hace humanos todavía no se puede predecir. Y es algo que todavía tenemos que mantener. Claro, aquí me estoy contradiciendo, pero no, es fundamental utilizarla, pero hay que conocer los riesgos. También hay que garantizar que esto es para el bienestar y la seguridad de las personas, la transparencia, que se comprenda, pero también la rendición de cuentas. Por ejemplo, ocurrió en un país que un adolescente preguntándole adecuadamente, le dijo a la inteligencia artificial, ¿qué puedo hacer para poder eh, no vivir más? No quiero decir el término correcto, y la inteligencia le dio distintas posibilidades alternativas. Esto puede utilizarse de manera delictiva, pero para eso no es. Y si eso ocurre, ¿a quién se demanda? ¿Realmente OpenAI va a responder? Posiblemente no. Esto alguien tiene que responder porque es que esto es como una caja de Pandora. Esto va a tener riesgos. Entonces, particularmente yo puedo utilizar para mejorar mi calidad de vida o también para hacer actividades delictivas y para eso no es. Por ejemplo, hay fraudes en donde los llaman a ustedes, ustedes hablan aló, 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 explotan la voz y después la pueden utilizar para fraudes bancarios o por otro tipo de características. Y ya hay sistemas que pueden predecir. Entonces hay que tener algunas condiciones y regulaciones que son importantes. Hay que garantizar también la inclusividad y la equidad, porque es que el que más necesita la inteligencia artificial, el que más puede aprender, porque uno puede aprender, desarrollar nuevas habilidades mediante la inteligencia artificial, no lo tiene, porque ni siquiera tiene acceso a Internet, no tiene buen dispositivo. Esto es un llamado importante. Si queremos ser un país desarrollado, hay que darle acceso a la tecnología y que esto sea sostenible y con capacidad de respuesta. Ya llegamos aquí a la parte, vamos llegando aquí a la parte final de la sesión. Es que ustedes pueden encontrar distintas inteligencias artificiales. Hay algunas para investigación, hay para escritura, hay para analizar PDFs, Chat PDF es muy buena, generar ideas, Jasper es muy buena. Estoy bloqueado, quiero generar una idea. Deme 3 ideas de negocio. Háganlo, no se van a arrepentir para crear presentaciones, crear voces, editor de videos, colocar subtítulos a algunos videos. Y que si quieren crear un canal de YouTube y quiero crearle con subtítulos en inglés, pues Papercube puede utilizarlos y se los pueden crear imágenes. E incluso hay inteligencias para identificar si fue escrito con inteligencia artificial, pero tengan mucho cuidado. Porque en Estados Unidos un profesor le pidió un ensayo a sus estudiantes de colegio y los estudiantes le enviaron sus ensayos. Y el profesor metió todos los ensayos a un sistema de inteligencia artificial y le preguntó de manera general, ¿estos escritos fueron realizados con inteligencia artificial? Y la inteligencia responde, sí, todos los escritos fueron escritos con inteligencia artificial, todos los ensayos. El profesor, pues, los desaprueba. Entonces, un estudiante que sabía mucho del tema y tenía un papá que era demasiado avanzado, colocaron pues, como parte de su debido proceso una denuncia y grabaron un video en donde le colocaron los ensayos y con el prompt adecuado, la inteligencia dijo, no puedo negar o puedo afirmar que lo anterior haya sido escrito con inteligencia artificial. Por ende, el profesor tuvo que aprobarlos a todos. Entonces, a veces ese tema de desconfianza hay que tenerle cuidado como parte de la dinámica. Incluso metieron la Declaración de Independencia de Estados Unidos en inteligencia artificial para preguntar qué contenido ha sido escrito con inteligencia artificial y les dijo que el 99%. Yo metí mi tesis de doctorado en 2016 allí y me dijo que está en un 90% escrita con inteligencia artificial. Entonces, vean el tema de fiabilidad y de pronto de la confianza que hay que tener para que seamos cuidadosos. Si ustedes quieren tener una gran gama
de herramientas de inteligencia artificial, puede entrar aquí a directorio ia.com, no es publicidad, o iFindy, en inglés.com, dicen que una inteligencia para esto, van a encontrar algunas pagas, algunas gratuitas, y utilícenlas como parte del procedimiento. Ya llegamos aquí a las reflexiones finales. Y es que esto debe servir, a mí me gustan mucho las películas para mostrar ejemplos. En el caso de Iron Man, Tony Stark era el que sabía, él era el genio, un ingeniero mecánico con doctorado, y tenía un asistente que era Jarvis, o Viernes, que era su inteligencia artificial, pero el que sabía era él. Esto pues puede ocurrir, o sea, nunca se nos olvide esa parte. Deben cuestionar todo lo que la inteligencia coloque, ya que ustedes son los humanos, no ella. Y pueden utilizarla, no le tengan miedo a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Pues que digamos que perdieron 5 minutos, pero de pronto sí pueden tener varios beneficios. Y no olviden nunca el componente humano. Puede ser muy importante, pero nunca sustituye en la parte clínica el componente humano. Esto tiene elementos éticos. Y por último, esto hay que garantizar sobre todo la seguridad de las personas. Si ya instalaron ChatGPT, que es en la parte final, voy a hacer aquí un ejercicio rápido para ver el ejemplo e ir rompiendo el miedo. Si lo hacen, digamos que esto puede ser absolutamente útil como parte del proceso. Entonces, por ejemplo, en ChatGPT uno lo abre, la versión gratuita. Esta es la versión gratuita. Entonces van a entrar y la versión gratuita tiene varias posibilidades. Entonces, en la versión gratuita está aquí el más, que es para adjuntar algunos archivos, aquí de pronto algunos componentes, aquí tiene, si yo le quiero dictar, y aquí está el asistente. Este asistente, yo por ejemplo, lo tengo programado, pues aquí no se ve bien por la cámara, está exactamente como ustedes lo pueden ver ahí, está programado en español latino y yo lo tengo programado a mis preferencias. Entonces, le voy a preguntar, aquí lo voy a abrir. Hola, ChatGPT. Estoy acá con un grupo de líderes comunitarios muy importantes ubicados en la zona de Sabana Centro de Cundinamarca y sus 11 municipios, pero también de Cali, de Bucaramanga y de Norte de Santander. Y quisiera el próximo año, en el 2026, visitarlos y de pronto comer los platos más típicos de cada región. Entonces, ¿me podría recomendar de estos sitios cuál podría ser la comida más típica y más deliciosa que yo podría consumir? Gracias. Siempre agradecer. Claro que sí, Erwin. Me parece genial que estés planeando esas visitas y, por supuesto, la comida típica es una parte esencial de la experiencia. Déjame contarte un poquito de lo que podrías disfrutar en cada una de esas regiones. En la zona de Sabana Centro, que es Cundinamarca, tienes que probar el ajiaco santafereño. Es un clásico, esa sopa espesita con pollo, papa criolla, guascas y mazorca que realmente es insignia de la región. Además, te puedes encontrar con tamales cundiboyacenses que son bastante contundentes y deliciosos. En Cali, por otro lado, la gastronomía tiene su toque muy particular. Allí no te puedes ir sin probar un buen sancocho de gallina bayuna, que es una delicia tradicional, y por supuesto algo como un champús, que es una bebida refrescante a base de maíz, lulo y piña, te va a encantar. En Bucaramanga y en general en Santander, la gastronomía es famosa por sus hormigas culonas, que son un snack muy tradicional y crujiente, y no puede faltar la pepitoria y el cambro, que son platos típicos de la región. Finalmente, en norte de Santander puedes encontrar platos como el mute, que es una sopa bastante sustanciosa, y el pastel de garbanzo, que es también muy tradicional y tiene un sabor único. Así que vas a tener un festín gastronómico en cada región. Cuando llegue el momento, seguro lo vas a disfrutar muchísimo. Bien, no sé si acertó o no acertó, hagan los comentarios en el chat. Se puede utilizar de esas características, lo personalicé como parte del procedimiento. Estuvo bien, no estuvo tan bien. El champú no tengo ni idea, yo normalmente soy muy básico en la alimentación, pero puede servir para esas características. Entonces, evidentemente, como ustedes pueden darse cuenta, se puede utilizar, obviamente lo personalizan. Yo le he dicho que sea más amigable en la forma de la respuesta y lo pueden utilizar sin necesidad de pagar. Obviamente tiene respuestas limitadas al día. Los invito como tarea final que le quiten el miedo y lo utilicen. Lo pueden utilizar para varias características eh, y a partir de ahí avanzar como parte del proceso. Bien, acertó más del 80%. Entonces, ya como parte del procedimiento, eso es lo que se busca. Quiten el temor
inviten, por ejemplo, a mi señora madre, yo le enseño, a veces pregunta porque ella, pues, digamos, es más adicta que yo a las redes sociales. Perfecto, es perfecto. Entonces, cuando vayamos, recomienden o cuando tengamos los talleres presenciales, ya saben que me pueden tener en Cali. El champú, ya quedé completamente matriculado. Y entonces a partir de ahí, como un ejercicio tan sencillo, le puedo preguntar varias cosas, ustedes particularmente puedan avanzar. Ya solo me resta, aquí como parte final, y quise cerrar con esta parte para capturar la atención, generar las recomendaciones finales. Quise cerrar con esta presentación perfecto. En Cogua está perfecto para traer. Recuerden la importancia de este proceso, avancen las actividades de la plataforma. Y esto que hemos realizado hasta este año ha sido muy importante. Ustedes no saben el nivel y la preparación que hemos realizado para poder llevar estas herramientas. Y quise realizar esta actividad para desearles una muy feliz Navidad, un feliz año y que todos sus sueños se puedan llevar a realidad el próximo año que viene. Espero que el próximo 14 de enero podamos retomar. Llegan todas las actividades que están en la plataforma, tanto individuales como grupales, para poder seguir avanzando. Y el próximo año les garantizo que las actividades presenciales y lo que viene va a ser muy interesante en este proceso formativo de líderes comunitarios. Muchísimas gracias y nos veremos virtualmente el próximo año y también de manera presencial. Un saludo para todos. Gracias. Podemos dejar de Sí, grabar. Navidad, todos Feliz año y venturosos feliz día para todos. Buenas noches. próximamente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Una feliz Navidad para todos y un próspero año. Nos vemos el año entrante.